El canal de YouTube Filosofía para Niñas, Niños y Adolescentes y el programa El Puente al Aire de Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social presentan la entrevista número 42 con José Barrientos Rastrojo. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad de Sevilla, tiene el título de experto universitario, análisis de datos cuantitativos en SPSS de la Universidad de Sevilla. Tiene la máster en mediación y resolución de conflictos por la Universidad del País Vasco y el doctorado en filosofía por la Universidad de Sevilla. Es profesor titular de la universidad, investigador, director del Centro Boesio, Filosofía para Personas Privadas de Libertad y en Riesgo de Exclusión Social, director de la Red Iberoamericana de Investigación en Filosofía Aplicada, director de la Revista Internacional de Filosofía Aplicada, es evaluador de algunas revistas internacionales, ha dado talleres, conferencias, y la lista sigue y sigue. Bienvenido, José Pepe. ¿Cómo has estado? Pues bien hallado, muchísimas gracias por la invitación, Axel, y porque hayamos seguido como el ratón y el gato en estos 6 meses, que nos ha costado al final hacerla por temas de horario, porque estamos los dos muy ocupados, y nada, encantado de estar aquí con vosotros, así que, y mucho más en México, bueno, en México, estoy en España, pero bueno, en México, un país que tanto quiero, y al que, por cierto, volveré ahora en enero, un par de meses, dentro de un par de meses estaré por allí. O sea que encantado de estar con vosotros. Bueno, estaremos al pendiente cuando vengas para poder conocerte y saber más de tus proyectos. Y bueno, en este canal que últimamente se hizo un puente con Marfil, pues vamos a presentar esta nueva entrevista enfocada en tu trayectoria profesional con respecto a filosofía para niños. Esta bonita propuesta de Littman y Char. Y vamos empezando. ¿Cómo conociste a filosofía para niños? Yo empecé en el 99-2000 a interesarme por las dimensiones sociales de la filosofía. Entonces, fundamentalmente, en aquel momento trabajé en consultoría filosófica, fue por donde yo empecé. Pero en el año 2004 generamos el Congreso Iberoamericano de Asesoramiento y Orientación Filosófica en mi universidad. Y entonces hubo una persona que Gabriel Arnaiz, conocido por uno de sus artículos en Filosofía para Niñas y para Niños y en Filosofía Aplicada, el giro práctico de la filosofía, y él ya estaba trabajando con filosofía para niños. Quizá esa sea la primera vinculación que yo tuve. Y luego ya a partir de ahí, sí es verdad que yo seguí en consultoría filosófica, en talleres filosóficos, pero me empecé a interesar más por filosofía para niños. Y sobre todo la gran vinculación fue en el año 2011, hace ya 12 años, en donde me hicieron había una asignatura de filosofía para niños en mi universidad y me la propusieron a mí para impartirla. El profesor se había jubilado, o sea, Agüera se jubilaba. Y entonces fue ahí cuando yo ya me metí mucho más en serio, porque claro, tenía que preparar una asignatura de 6 meses, de un semestre, y fue cuando yo me metí mucho más en serio en filosofía para niños, aunque en estos 10 años previos, 8 años, había estado estudiando un poquito de filosofía para niños, pero quizás no fue hasta en ese momento, en 2011, donde ya me metí mucho más en cuerpo y en teorías y demás, para poder dar una formación mucho más en serio. También me metí en tema de realizar talleres, porque me parecía interesante que mis alumnas no solo tuvieran una teoría, sino también la realización de talleres. Y para eso creo que era crucial realizar también talleres y empezamos con varios proyectos. Pero los inicios van por ahí, ¿no? La primera década del siglo XXI fue ahí donde se empezó a gestar todo esto. Y en esa vinculación de teoría, de práctica, ¿cuáles han sido esas experiencias que te han marcado al llevar filosofía para niños, adolescentes, jóvenes, inclusive esta metodología llevada en adultos? Yo no solo diría en filosofía para niños, sino en filosofía aplicada en general, que al fin y al cabo la filosofía para niños es una especie de aplicación de la filosofía, es decir, es entrenar a niños, jóvenes, adolescentes, bueno, y también adultos, porque filosofía para niños se ha hecho también, por ejemplo, en prisiones, pero bueno, entrenar en estos tipos de pensamiento a niños y jóvenes. Entonces decía, para mí la vinculación con la filosofía aplicada, digamos, la llamada más fuerte parte de la propia realidad,
cuando de hecho en México, por hacer una referencia a México, en el año 2009 yo es la primera vez que voy a México y en Morelia, visitando la mariposa de Morelia, el templo que hay allí de la mariposa monarca, pues se nos acercaron un conjunto de niños pidiéndonos una serie de dulces. Les dimos los dulces y los niños encantados de tener los dulces. Pero ya en ese momento yo me di cuenta de que allí había una necesidad que lamentablemente no existía igual en mi propio país, y era de pensamiento crítico, de un poco de estas perspectivas filosóficas, por una parte, y consideraba que podía ser muy útil la propia filosofía o podría rendir determinados resultados. Y luego también una vinculación en el propio metro de Ciudad de México, cuando se ve a estos niños vendiendo a 20 pesos o a 5 pesos de todo el tipo de productos. Y claro, yo lo primero como europeo, pues me saltaron todas las alarmas cuando yo dije que hacen niños de 4 o 5 años vendiendo sin los padres. Yo europeo, pues dije, van a perder su infancia y demás. Luego me comentaron que el asunto iba por otro lado. Pero también ahí se ve un poco la demanda de los niños de pensamiento crítico, porque no todos los niños acaban en drogas, en este mundo del narcotráfico, pero muchos precisamente se acababan en este mundo porque no tenían resorte de pensamiento crítico, por ejemplo, para evitar la manipulación de su contraparte adulta o directamente del mundo del narco. Me acuerdo que también estuvimos en México en una casa, en un DIF, en donde con Alexa y José Carlos, ay, no me acuerdo los apellidos, no son ahora mismo parejas, se casaron, y estuvimos allí haciendo una serie de talleres y vimos también como en Ciudad de México, en este DIF, se daban también esa carencia de elementos de pensamiento crítico. Entonces, pues, en todas estas experiencias, ya digo, muy marcadamente en México, pues se veía esto. O, por ejemplo, me acuerdo también en Chihuahua, cuando fuimos a ver una comunidad rarámuri, pues allí nos encontrábamos desde niños con 10 años, 11 años, que estaban jugando al fútbol, pero con el bote de resistol en la nariz. Y también veías ahí el pegamento, ¿no?, en la nariz, la demanda filosófica que podría haber. O niñas de 10, 11 años, que te las encontrabas en las habitaciones enormes, en una esquina, y claro, yo pregunté, ¿y a estas niñas qué les pasan? Y me dijeron, mira, Pepe, es que aquí la situación es bastante complicada, los propios familiares violan a estas niñas y en muchas ocasiones no tienen conciencia, ni siquiera los propios familiares, del mal que están haciendo, porque simplemente viven en situaciones de supervivencia. Y claro, ahí también pues uno se da cuenta de la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico con estos colectivos. Con lo cual, independientemente de la llamada mucho más en libros que yo he leído de la propia filosofía para niños, a mí me golpeó mucho la necesidad de estas dimensiones del pensamiento multidimensional, precisamente en estos colectivos cuando te encuentras con esta realidad, ¿no? No era una cuestión teórica, era una necesidad vital que la vida me ponía delante de mis propios ojos, y que la vida me estaba llamando a intentar implementar de alguna forma filosofía. Y quizás por ahí, ¿no?, pues podríamos decir que es por donde venía la propia demanda filosófica. Y de esas necesidades que nos hablas, de esas vivencias, experiencias problemáticas en las cuales observaste y viviste, pues vinieron una serie de proyectos para de alguna forma subsanar. Vamos empezando con algunos de ellos. Aquí tengo uno de esos artículos que escribiste, de la filosofía para niños indígenas a la filosofía desde niños indígenas. ¿De qué se trataría o de qué se trata ese artículo? Ese es el último, de hecho, que he escrito, que además se publicó hace poquito tiempo, se hace prácticamente un mes, en Childhood and Philosophy, la revista que ahora mismo dirige Walter Cohen. Y claro, eso fue una llamada un poco de ver que en muchas ocasiones hay muchos autores de filosofía para niños, de técnicos, de educadores, que han intentado llevar o que han llevado de facto la metodología Lippmann, tanto por ejemplo, a Chiapas con los mayas tojolabales, o a los rarámuri directamente en Chihuahua, o en Etiopía se ha llevado también con comunidades indígenas de allí, con comunidades indígenas de Australia. Bueno, han hecho un buen trabajo, pero lo que yo me daba cuenta es que en algunas ocasiones ellos, sin darse cuenta, lo que hacían era introducir el modelo eurocéntrico o occidentalcéntrico dentro de estas personas, e intentaban desarrollar pensamientos occidentales dentro de este tipo de comunidades. Con lo cual, en algunas ocasiones, más que hacer un bien,
realmente estaban haciendo una imposición neocolonial, y es lamentable que diga esto en español, pero bueno, una imposición colonial de pensamientos europeos, de pensamientos eurocéntricos, occidentales, dentro de estas comunidades. Claro, yo lo que planteo ahí es, uno, ¿no será interesante primero, más que ir a hablar y a contar, ir a escuchar? Porque probablemente el pensamiento Maya Tojolabal, por ejemplo, puede ofrecer una serie de resortes a filosofía para niños que ellos no tienen. Es decir, no es necesario solo llevar filosofía para niños a los mayas tojolabales, sino traer el mundo maya tojolabal a la propia filosofía para niños, porque pueden ampliar, por ejemplo, la comunidad de indagación, el concepto de comunidad de indagación, a través de uno de sus conceptos, que es el concepto de nosotrificación, del nosotros. No solo eso, sino que cuando uno se va, por ejemplo, a trabajar en el mundo mexica, pues aparecen otros tipos de pensamiento, un pensamiento estético dentro de Nezahualcóyotl, y no podríamos utilizar precisamente esos resortes también para introducirlos dentro de la filosofía para niños. Y como eso, ya digo, en el mundo andino, por ejemplo, también la introducción de la relación con la Pachamama, del mundo de la naturaleza, de la madre naturaleza, ¿no podría darnos algo de esa teoría de la Pachamama al mundo de la filosofía para niños? O dentro de los Wayuu, de los muiscas colombianos, que ellos, por ejemplo, pues no lo sé, trabajan el tema del pensamiento textil. ¿Podríamos hacer filosofía a partir de la construcción textil? Bueno, todo esto a mí lo que me daban era una serie de pistas sobre si en lugar de llevar la filosofía para niños indígenas, en lugar de llevar la filosofía para estos niños indígenas, ¿no sería mejor hacer una filosofía desde las personas indígenas? De tal forma que sean ellos, los indígenas o las comunidades originarias, las que nos enseñen a hacer filosofía para niños, o aún más, ¿qué nos podrían aportar las filosofías indígenas a la propia filosofía para niños? Este era un poco el planteamiento. Y a partir de aquí es por lo que sale el título, ¿no? De una filosofía para niños indígenas a una filosofía desde los niños indígenas. ¿No podríamos hacer una filosofía desde las propias concepciones indígenas? Este era un poco el planteamiento. De tal forma que si esto lo conseguimos, pues en lugar de estar introduciendo el mundo occidental dentro del mundo indígena, pues podríamos retomar la filosofía del mundo indígena, mundo andino, mundo maya tojolabal, mundo rarámuri, zapotecos, mixtecos, en fin, las comunidades que hay en México y fuera, podríamos utilizar sus propios pensamientos para engrandecer a la propia filosofía para niños. Yo creo que esto le da valor al propio pensamiento indígena. Y esa es un poquito la tesis. Es un primer artículo de una trilogía o tetralogía que pretendo hacer, de tal forma que por ahí estoy preparando ya también una filosofía desde el planteamiento AUA, que es una comunidad indígena, y un poco también desde la propia filosofía indígena, desde la propia filosofía andina, que es otro de los planteamientos, y me parece que podría ser interesante, ¿no? Ver cómo el pensamiento inca, el pensamiento maya, el pensamiento mexica, el pensamiento andino, pueden facilitar una serie de resortes para la propia filosofía, que en muchas ocasiones decimos que es necesario, pero no terminaba de haber gente que se metieran en estas filosofías y los trajeran a la propia filosofía, sino que lo que se hacía era lo contrario, experiencias de filosofía para niños occidental dentro de mundos indígenas. Y si lo hacemos al revés, y si introducimos el mundo indígena dentro de la filosofía para niños, pues este es un primer acercamiento de esta trilogía o tetralogía que, si me da la vida a tiempo, pues intentaremos hacerlo. A ver por dónde vamos. Qué interesante, ya te vamos a volver a invitar a otro video para que nos sigas contando sobre esa trilogía. Pues sí, por ahí intentaremos ir. Excelente. Y bueno, otro de los artículos que tengo aquí es la filosofía para niños y jóvenes como prevención y antídoto frente a los discursos de odio. ¿Cómo se puede usar esta propuesta educativa para combatir esos discursos de odio? O bueno, como lo mencionas aquí, para prevenir y para hacerlo como antídoto. Este es un artículo, tampoco es muy antiguo, es un artículo del 2022, del año pasado, del año pasado para los que vean este vídeo en el 2023, hace 2 años para los que vean en el 2024, en fin, del año 2022. Y es un artículo que surge de un número especial que hace la revista Isegoría. Isegoría es una de las revistas más fuertes de España sobre ética y filosofía política, que la lleva Concha Roldán, la presidenta, por cierto, de la Red Española de Filosofía, pero también de la Red Iberoamericana de Filosofía. Bueno, total. Yo me planteo, bueno, desde lo que yo sé, filosofía para niños,
¿qué podríamos hacer con los discursos del odio? Y yo dije, bueno, vamos a intentar hacer un articulito donde hablemos un poquito de esta perspectiva. ¿Qué es lo que hice? Pues los que sepan filosofía para niños pueden imaginarse de qué tiré yo, fundamentalmente de el pensamiento cuidadoso y de comunidades de indagación. De tal forma que lo que nos planteábamos era hasta qué punto la estructura de una comunidad de indagación, de una comunidad de diálogo, puede servir para luchar contra los discursos de odio. Los discursos de odio son esos discursos que se lanzan en contra de los gordos, los discursos gordofóbicos o en contra de determinadas etnias, es decir, cuando a alguien se le dice indio en el sentido más peyorativo del término. En fin, ese tipo de discursos, ¿no? Donde se insulta y se degradan a otras personas. Bueno, pues el pensamiento, las comunidades de indagación podrían servir en esas líneas y, por supuesto, también el pensamiento cuidadoso. Es decir, cómo de alguna forma ya hay experiencia en donde se han trabajado, por ejemplo, con la diversidad sexual, la diversidad de orientación sexual. Hay un artículo de Jorge Sánchez Manjabacas, que pequeñito, que habla sobre esto, o también todas aquellas teorías que hablan sobre el pensamiento ético-social o el pensamiento cuidadoso. Era también un poquito por ahí, ¿no? ¿Qué significa este pensamiento cuidadoso? ¿Cómo se puede trabajar la tolerancia, dice Jordi Nomen, dentro de este pensamiento cuidadoso? ¿Cómo se puede trabajar el cuidado también de la otra persona e integrar a la otra persona dentro de este propio grupo? Y lo que intentamos hacer en el artículo fue recoger todo esto de pensamiento cuidadoso, recoger distintos modelos de comunidades de indagación y ver qué elementos se podrían extraer de todo eso para luchar contra los propios discursos del odio, con jóvenes, con niños y niñas. Y lo que intentamos pues, fue hacer también esta aportación, también para ponerle voz en este número especial que era para filósofos teóricos, pues ponerle también nuestra contribución de filosofía para niños, llevar la filosofía para niños a todos los ámbitos, que creo que es algo que estamos intentando hacer muchas personas, ¿no? Ahora mismo vamos a hacer dentro del Congreso Mundial de Filosofía una sección de filosofía, de orientación filosófica y filosofía aplicada, pero hay también otra sección, creo que la lleva Philip Camp, sobre filosofía para niños. Yo creo que la cuestión es esa, ¿no? Vamos a intentar llevar la filosofía a todos los ámbitos de la propia filosofía, y si hay un congreso internacional de filosofía, vamos a intentar que haya nuestra sección. Si hay un número especial de discursos del odio, vamos a intentar ver qué es lo que podemos aportar nosotros de la filosofía para niños. Y esto es lo que intentamos hacer dentro de este artículo. Muy bien. Aquí también tengo otro de una conferencia magistral de apertura del segundo Encuentro Nacional de Filosofía para Niños en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La conferencia se titula Delinco, luego existo. ¿De qué se trataría? ¿De qué se trató esa conferencia? Bueno, ahí sí hay algunos títulos que son mucho más polémicos. Delinco, luego existo, ¿no? De la delincuencia, me convierto en un delincuente y gracias a eso existo. Y sí, hay algunas conferencias un poco que el título es polémico en ese sentido, como por ejemplo hay otra que tengo en Colombia, ¿no? Que la denominé Los filósofos somos unos anormales. Entonces también va un poco así, pero utilizaba en realidad la metáfora del anormal de Michel Foucault. La de Delinco, luego existo, lo que utiliza un poco es la idea de que la filosofía lo que nos ayuda es a generar sujetos que están fuera de la normalidad de nuestra propia sociedad, es decir, fuera del modelo de cómo tenemos que ser dentro de nuestra propia sociedad. Nuestra sociedad nos dice que tenemos que ser productivos, que tenemos que ser personas que se acomoden a los lineamientos productivistas, o sea, y a los modelos consumistas. Y por lo tanto, la filosofía está litigando en muchas ocasiones contra todas esas ideologías. Es decir, ¿por qué hay que ser solo productivo? Porque ahora lo hablaba con una alumna que le estoy dirigiendo la tesis doctoral en Chihuahua, precisamente, y hablábamos un poco en esa perspectiva de que la filosofía ayuda precisamente a generar delincuentes en el sentido de que rompe esas ideologías dentro de las cuales estamos viviendo y que en muchas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta. Es decir, ¿por qué tengo que, no lo sé, que comprarme un coche cuando el coche anterior me funciona? ¿Por qué me tengo que comprar un celular cuando el celular anterior me funciona? ¿Por qué tengo esa necesidad de comprarme ese celular? Son modelos dentro de los cuales estamos viviendo. Claro, la filosofía para niños y la filosofía por extensión nos ayuda a poner en duda esos modelos ideológicos y de alguna forma pues a convertirnos en una suerte de delincuentes de esos modelos, pero delincuentes que al fin y al cabo se hacen dueños de su propia existencia. Es algo que va en consonancia con otro proyecto que tenemos, que es el proyecto Boecio,
en donde yo siempre digo que el proyecto de Boecio no es un proyecto de reinserción social, de devolver a los delincuentes a la sociedad, sino de desinserción social, de sacarlos del modelo social dentro del cual están viviendo para que se hagan dueños de su propia vida. Si ellos están en prisión porque resulta que han robado, porque tenían ciertas necesidades que les imponía la sociedad, el proyecto lo que intenta es sacarlos de esas necesidades, hacerlos conscientes de que esas necesidades no les pertenecían y al fin y al cabo pues salir un poco, desinsertarlos de ese tipo de sociedad y reinsertarlos dentro de una sociedad mucho más racional. Lo de delinco, luego existo, iría también un poquito en ese sentido, ¿no? En convertirnos en unos delincuentes que son autónomos de su propio pensamiento, ¿no? Qué gran idea, ¿no? De la delincuencia, que es precisamente esta idea de soy dueño de mi propio pensamiento, por lo tanto no te obedezco a ti directamente. De hecho, es una idea que aparece en algunos filósofos contemporáneos, todavía vivos, por ejemplo, de la teoría de la Escuela de Frankfurt, de la teoría crítica. Axel Honneth tiene una teoría precisamente en esta línea de la delincuencia y habla un poquito en esa perspectiva, ¿no? De que tenemos que convertirnos en delincuentes de los modelos sociales que nos están imponiendo y que estamos asumiendo sin siquiera darnos cuenta. Bueno, ¿por qué no trabajar también en esta idea de generar delincuentes sociales en este sentido de que sean dueños de sus propias existencias? Bueno, por ahí es por donde iría esta idea de esta conferencia. Me causó la duda porque al principio mencionaban, ¿no? Que filosofía para niñas y niños también se ha aplicado en prisiones. Uno de esos ejemplos sería el proyecto Boesio, ¿verdad? No, en Proyecto Boesio no exactamente hemos aplicado esa metodología, vamos más bien por como metodologías basadas en el mundo estoico. Lo que pasa es que hay una parte de pensamiento crítico que efectivamente está vinculado con el pensamiento crítico de la línea Lippmann-Sharp y luego también la estructura, pues una estructura circular muy parecida a las comunidades de indagación, pero claro, también podríamos hablar de los círculos de cultura de Paulo Freire y entonces ahí iríamos entre unos y otros. Pero hay autores como, por ejemplo, Christine Sifris, que es una ya profesora, era una chica de la Universidad de Cambridge, que se planteó intentar, de alguna forma, ver si la propia filosofía podría tener algún tipo de resultados trabajando con privados y privadas de libertad. Entonces hizo dos pequeños experimentos, uno en Full Sutton, una prisión de Inglaterra, y otro en Grendon, la prisión de Grendon, y ella había hecho algunos cursos de pensamiento, de filosofía para niños, y en parte implementó algunas metodologías de Lippmannianas, sharpeanas, de filosofía para niños. Entonces, ella sí estuvo introduciendo de una forma mucho más formal estas cuestiones. También está el Grupo Marfil, al cual tú has mencionado, en donde Víctor Rojas y su equipo sí estuvieron trabajando con menores infractores. Entonces, por ahí, que creo que en alguna ocasión la habéis entrevistado también por aquí dentro de este programa, igual os han hablado de estos temas, pues ellos han estado trabajando con menores infractores y ahí se han introducido un poquito más de metodología de Lippmann y Sharp y luego sus propias metodologías, porque ellos no solo trabajan con la metodología de Lippmann y Sharp, sino que ellos también han introducido por ahí y ellos han trabajado con menores infractores. Es sobre lo del proyecto Parche, ¿no? Si no mal recuerdo. Parche no exactamente, porque Parche sí se basa bastante en Boecio. Parche sí surge a raíz de Boecio. Entonces ellos sí han utilizado más la metodología nuestra de Boecio. Pero son proyectos previos a Parche, que ellos tenían desde el año 2011, 2012, y entonces ellos han trabajado con menores infractores. De hecho, tienen algún libro, vamos a hacerle un poquito de publicidad, Filosofía para Niños, que lo escribe Víctor Rojas y su equipo, y se puede descargar por internet. Y creo que es muy interesante porque ellos explican por ahí también parte de las metodologías que han estado trabajando, metodologías propias y demás. Interesante, pues voy a poner todas esas referencias en la descripción de esta entrevista para que vayan a consultarlas. Otro de los proyectos que me hablabas es del proyecto Diógenes Infantil. ¿De qué se trataría eso? ¿Por qué introducir este filósofo y por qué relacionarlo con las infancias? A ver, nosotros inicialmente el proyecto Diógenes iba a ser un proyecto para ir a comedores sociales. No sé si se entiende lo que son comedores sociales, pero como estaremos en distintos países, aquí en España un comedor social es un lugar donde reciben a personas que están en la calle y entonces pues las personas que están en la calle pueden ir los homeless, pueden ir a estos sitios a comer por la mañana, mediodía, por la noche o a recoger comida y comerlas ellos directamente en la calle. Inclusive se les da la posibilidad de tener ropa limpia, inclusive de ducharse, pero luego ellos viven en la calle, ¿vale? Entonces la idea inicial era, ¿por qué no nos vamos a estos comedores sociales
y ofrecemos talleres de pensamiento crítico, talleres filosóficos en términos generales. Pero, sin embargo, la primera oportunidad que tuvimos no fue en estos sitios, sino que una persona que conocíamos de una ONG nos dijo que ellos trabajaban en el Polígono Sur, que es el barrio más pobre, la renta per cápita más baja, no solo de Sevilla, sino de toda España. Nosotros le dijimos que genial, que estábamos pensando hacer un proyecto, no habíamos pensado con niños, pero que bueno, que podíamos trabajar con niños. Y entonces, con un grupo de alumnos de la Facultad de Filosofía de aquí, de la Universidad de Sevilla, yo les había estado dando formación semanalmente en filosofía para niños y nos planteamos, pues, ir con esta asociación, Tiritas Creativas, a trabajar en un proyecto que era de Cáritas Diocesana, de la Iglesia Católica. Y entonces, pues, nos planteamos ir semanalmente, quincenalmente, a trabajar con ellos y lo que desarrollamos fueron talleres de filosofía para niños. Hubo como 3 fases, el proyecto eran como en 3 fases. Una primera fase donde trabajábamos ciertas habilidades independientes, o sea, habilidades de pensamiento crítico independientes, como por ejemplo conceptualizar. Hicimos un taller de conceptualización, otro sobre argumentación, distintos talleres específicos con una única habilidad. Una segunda fase donde ya hacíamos talleres donde mezclábamos distintas habilidades, y aquí venía una sesión clásica de filosofía para niños de Lindman y Sharp, con lo típico del disparador, las preguntas, el diálogo final, la evaluación. Y lo que hacíamos un poco es que el disparador lo intentábamos adaptar. No eran las historias de Matthew Lindman, sino que nosotros mismos creamos nuestras historias en función de la realidad con la cual nosotros nos enfrentábamos. Una realidad diferente a las historias de Lindman, porque trabajamos en un barrio formado sobre todo con personas que eran inmigrantes ilegales, personas de etnia gitana, y donde había mucha conflictividad. O sea, trabajábamos en barrios donde había mucho colombiano, había mucho gitano, había mucho judío y había mucha conflictividad interna. Con lo cual, las historias de Lindman no nos servían dentro de ese contexto. Con lo cual, el material un poco lo fuimos creando nosotros. Y bueno, y la tercera fase era una fase donde los propios participantes pues nos ayudarían a nosotros a hacer los talleres, que ya ahí no llegamos, vino todo el tema de la COVID y demás, y no llegamos. Pero sí es cierto es que después de la pandemia hemos continuado este trabajo con los propios alumnos con los que trabajamos inicialmente, e inclusive 2 de ellos del equipo inicial, Pablo García y Nerea López, han estado este mismo verano, no precisamente en Marfil, en Colombia, trabajando con unas becas que conseguimos dentro de otro proyecto que tenemos, el proyecto CRINEN. Se les financió 2 becas, mandamos a 9 estudiantes a distintos países, pero en este caso 2 eran de filosofía, los mandamos a trabajar a Marfil y han estado allí trabajando en distintos lugares donde Marfil se está desarrollando. También en comunidades muy pobres, en Patio Bonito, por ejemplo, o en otras comunidades en situaciones muy difíciles, o también con adultos, por ejemplo, en prisiones. Entonces, ha sido la primera vez que hemos mandado a gente. Es verdad que en el año 2020 íbamos a mandar a Brasil, pero con esto de la pandemia no lo pudimos hacer. Y la idea además es que haya más alumnos que puedan desplazarse a otros sitios. De hecho, ya estamos programando, si este año hemos mandado a 2, que el año que viene a lo mejor pues terminamos mandando a 5 o 6 alumnos para que también puedan estar haciendo sus prácticas en distintos países. Y bueno, si hay alguien que tiene actividades ya desarrolladas y demás y quiere alumnos españoles, pues en un momento dado pues también podemos ofrecer esta oportunidad porque, claro, tenemos becas desde la propia Universidad de Sevilla o desde los proyectos que yo dirijo, pues podemos mandar directamente al alumnado. Muy bien, excelente. Y bueno, ya para ir poco a poco finalizando, ¿de qué otros proyectos nos quieres hablar? O pueden ser algunos que se estén planificando, que de alguna forma representen tus metas y tus retos. A ver, nosotros tenemos ahora mismo abiertos 2 proyectos grandes. Uno es el proyecto CRINEN, del cual hemos sacado, por cierto, este libro, Pensamiento Crítico para Personas Voluntarias y Cooperantes. Algunos me llevaré, si es posible, cuando vaya para allá, para México, por si hay alguien que los quiere conseguir. Bueno, este proyecto fundamentalmente son talleres para formar a voluntarios y cooperantes en habilidades de pensamiento crítico. Entonces, pues hemos estado durante el primer semestre del año 2024 formando en cursos online a cooperantes internacionales. Recibimos además una masiva demanda de estos cursos. Hubo 387 personas que nos pidieron plaza. Teníamos 120. Al final aceptamos, creo que fueron 100, esta mañana estaba haciendo estadística, 162. Pero claro, más de la mitad han quedado fuera. Pero bueno, hicimos estos cursos, como más de la mitad quedaron fuera, lo que sí tenemos una página web donde estos cursos en un formato MOOC, pues los hemos sacado
los propios cursos, y luego hemos sacado también este material de este libro, donde aparecen, es un libro práctico, donde aparecen ejercicios para entrenar habilidades de pensamiento crítico, ¿vale? No solo desde la filosofía, sino desde el arte, desde las matemáticas, desde la psicología, y es un libro bastante práctico. Entonces, ese es uno de los proyectos a partir del cual precisamente enviamos a estos alumnos de cooperación a realizar pues, talleres en distintas partes del mundo por aquí. Pero el proyecto nuestro fuerte es el Proyecto Boecio. Proyecto Boecio que también tiene una página web, institucional.us.es/Boecio, y es un proyecto en donde estamos intentando inicialmente trabajar con personas privadas de libertad de 5 países, de 5 o 6 países, de México, Argentina, Colombia, Brasil, España, no sé si se me escapa alguno, en distintas prisiones. Por ejemplo, allí en México estamos en 5 prisiones, si no me equivoco. En Colombia estamos creo que en 6 prisiones ya. En fin, en cada país pues estamos en distintas prisiones. Hemos trabajado sobre unos 500 privados de libertad aproximadamente. Ya digo, sobre todo muy limitados por el tema de la pandemia, pues le estamos volviendo a dar paso un poquito a todo esto. Es un proyecto que se empezó a diseñar en torno al año 2012, pero que los primeros talleres se empezaron a impartir en el año 2017. Y además los primeros se empezaron a impartir precisamente en México, en el Centro Penitenciario Femenil de Santa Marta Catitla, en Ciudad de México, y en el Reclusorio Oriente, si no me equivoco, también de Ciudad de México. Ahora mismo estamos en otras prisiones. Y lo que hacemos fundamentalmente en Proyecto Boecio es trabajar 3 tipos de virtudes éticas y dianoéticas con privados de libertad: el gobierno sobre las pasiones, es decir, la autonomía de los privados de libertad, pensamiento crítico y la mejora de las relaciones personales a través de las acciones comunicativas, utilizando Habermas, filosofía personalista. Bueno, intentamos trabajar estas 3 dimensiones y además estamos sacando resultados empíricos, que es lo que no suele haber dentro de filosofía aplicada. O sea, resultados empíricos para ver porcentualmente qué es lo que mejoran las personas privadas de libertad, las personas que reciben los talleres frente a los que no han recibido los talleres. Y tenemos resultados empíricos en donde vemos una mejora a nivel cognitivo, una mejora a nivel reflexivo, una mejora de las relaciones entre los propios privados de libertad, con la familia, un poquito en ese sentido. Y también, pues, gente que abandona ideas suicidas, gente que abandona las drogas, en fin, una serie de resultados que, como digo, pues estamos publicando. También hay por ahí algún libro, bueno, está este libro, lo tengo por aquí, Filosofar entre rejas, o por ejemplo el libro madre es Filosofar, la filosofía para personas privadas de libertad. Y bueno, también está por ahí, por Amazon y demás, donde un poco exponemos no solo la teoría de lo que estamos haciendo, sino que explicamos cada uno de los propios talleres con lo que se está haciendo. E inclusive estamos haciendo formaciones online con varias universidades. Hicimos una el año pasado con la Uniminuto, precisamente, de Colombia. Este año hemos acabado una en Guadalajara, en el Instituto Universitario de Filosofía de Guadalajara. Y ya digo, son formaciones online que se están siguiendo a nivel internacional. O sea, en Guadalajara pues teníamos alumnos de España, pero teníamos alumnos de México, obviamente también, alumnos de Colombia, en fin, alumnos de distintos países, sobre todo para formar a la gente que estén interesada para trabajar con personas en riesgo de exclusión social. Porque, como decía, primero Boecio empezó a trabajar con privados de libertad, con reclusos y reclusas, pero luego hemos ido trabajando con otro tipo de personas, inmigrantes ilegales, mujeres en situación de prostitución. Y sobre todo es dar herramientas a filósofos, a psicólogos, a trabajadores sociales, herramientas para que ellos también puedan trabajar estas herramientas, estos elementos filosóficos con estos otros tipos de colectivos. Entonces, toda aquella persona que pueda estar interesada en tener estas herramientas, bien sea para ellos mismos, para su propia vida, o bien sea para trabajar con otros colectivos, pues no, se pueden informar a través de las redes sociales nuestras. Tenemos por ahí una página web en Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, yo tengo las mías propias, José Barrientos Rastrojo, en estas redes sociales, pero hay una página web de Proyecto Boecio en Facebook y, bueno, por ahí estamos también difundiendo todo el tema de formaciones, de libros que estamos sacando, no sé, de todo lo que estamos intentando hacer. De hecho, ahora el 22 de noviembre, vamos a tener ya las quintas jornadas Boecio. Y además estas son con un aspecto muy particular. Serán en la mañana de México, en la tarde de aquí de España. Empezarán a las 4 de la tarde, horario de España. Creo que son 7 horas menos en México.
Pero como decía, estos tienen un elemento particular, siempre intentamos incentivar algo, y en este es que sean los propios privados, las propias personas privadas de libertad los que cuenten su experiencia Boecio. Entonces vamos a tener personas privadas de libertad de México, de Argentina, de Colombia, de España, explicando su propia experiencia. Y ahí vamos a difundir, por primera vez se va a inaugurar el documental de Boecio, un documental de 45 minutos, sobre lo que hemos estado haciendo en estos últimos años dentro del proyecto Boecio. Un documental que se ha grabado en varios países, en todos estos países que te estaba comentando, ¿no? En Brasil, en México, en Colombia, en Argentina, en España. Pues bueno, se difundirá también a través de ahí por primera vez el propio documental. Y bueno, son estos dos proyectos fundamentales los que estamos trabajando, CRINEN y Boecio. Bueno, pues en la descripción del video vamos a poner esas redes sociales tuyas y de los proyectos que nos comentas. Y bueno, ¿algún concepto personal sobre qué es filosofía para niñas, niños y adolescentes? Te puedo dar la definición general, pero me parece que es demasiado fría, ¿no? La de, bueno, es un proyecto de vida, un protocolo que sirve para desarrollar pensamiento crítico, creativo y cuidadoso a través de comunidades de indagación, comunidades de diálogo y a través del propio diálogo y de las experiencias de los niños. Pero si yo tuviera que destacar algo dentro de Filosofía para Niños, es que es un proyecto de vida para construir sujetos que son, por una parte, más dueños de sí mismos, pero por otra parte que cuidan mucho al mundo dentro del cual ellos están viviendo. Y yo sobre todo destacaría esto, el pensamiento cuidadoso, que creo que es lo más importante y demandante y necesario dentro del mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Es decir, vivimos en términos generales en sociedades occidentales individualistas que se han olvidado del otro. Vivimos en sociedades que nos hemos olvidado no solo del otro, de los otros, sino también de la propia realidad. Yo creo que filosofía para niños, el gran desafío de filosofía para niños y lo que nos deberíamos de plantear es la necesidad que tenemos de formar a las futuras generaciones en el cuidado de la propia realidad, del mundo que estamos viviendo, de una realidad que nos está atacando porque nosotros le hemos atacado a ella. Supongo que en otros países, bueno, en Chihuahua, ¿no? Me hablaban, como decía, tenía una reunión ahora mismo con una alumna y me hablaba de que las situaciones del medio ambiente estaban siendo cada vez más rigurosas. Aquí estamos pasando directamente del verano al invierno sin pasar por un otoño, sin pasar por una primavera, que los teníamos antes. O sea, pasamos directamente a situación de mucho calor, a situación de mucho frío. Yo lo decía, hace 2 días estaba en Málaga, en un 15 de noviembre, que prácticamente deberíamos estar con abrigados y con mucho frío, y yo estaba en la playa, bañándome en la playa, pero ya están anunciando que la semana próxima, es decir, en 3 días, va a haber un descenso de temperaturas que puede llegar a 10 o 15 grados directamente de un día para otro. Con lo cual, eso pone de manifiesto que directamente tenemos que hacer un cuidado del medio ambiente, no lo hemos cuidado antes, y ahí entra mucho de lleno el tema del pensamiento cuidadoso. Por eso decía que si yo tuviera que destacar un concepto dentro de filosofía para niños, para mí el más demandante, el más urgente es trabajar con el pensamiento cuidadoso, cuidar la propia naturaleza, volver a esas dimensiones de sacralidad de la propia naturaleza, donde la naturaleza no sea un recurso para nuestros propios intereses, sino que sea una madre, ¿no? La Pachamama, una madre naturaleza que también nos está cuidando, mantener esta relación con la naturaleza y luego también con el resto del mundo. Algo que en comunidades indígenas se ha trabajado mucho, que es la idea esa, ¿no? Del nosotros, de la comunidad, de la asamblea, y que las sociedades occidentales hemos perdido, pero que las comunidades de indagación están, ¿no? Entonces yo destacaría también ese segundo elemento que me parece crucial, ¿no? Tanto el tema de la comunidad, de diálogo, como el tema del cuidado. Vamos a intentar cuidarnos entre nosotros, ¿no? De la situación de vulnerabilidad que estamos viviendo. No, pues muchas felicidades por toda tu trayectoria profesional, no solamente en filosofía para niñas, niños y adolescentes, sino también en otros proyectos involucrados a esa parte del filosofar, de la filosofía. Y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Pues muchísimas gracias a ti, Axel, y nada, yo espero que todos aquellos que estamos trabajando en filosofía para niños y los que no, los que se animen, ¿no? Pues que entren dentro de este campo porque le da, si son filósofos, mucho sentido a lo que están haciendo. No es solo un desarrollo teórico, que también debe serlo, sino que se le da bastante sentido existencial a la propia vida cuando uno descubre la importancia que puede tener la filosofía en el trabajo con niños, niñas y jóvenes.
y a su propia existencia. De hecho, saldrán de muchas crisis precisamente cuando pongan en funcionamiento la propia filosofía. Y nada, yo encantado de que gente como tú, Axel, y gente que estamos dentro de este campo, pues podamos intentar aportar nuestro granito de arena y que podamos cooperar, o sea, operar con otras personas para intentar pues que entre todos el mundo en el cual estemos viviendo pues sea de alguna forma mucho más respirable, ¿no? Ahora que estamos con el tema de medioambiental, ¿no? Pues que sea mucho más respirable y que hagamos, bueno, que la filosofía pues tenga mucho más sentido para todos, porque creo que por ahí es por donde tenemos que ir, ¿no? O sea, y creo que debería de ser nuestro compromiso, ¿no? Como decía Séneca, ¿no? En la Carta 37, has prometido lograr tu máxima vinculación con la filosofía, ser un hombre de bien, y te has obligado a ello con juramento. Bueno, pues que ese juramento que debe de haber en la filosofía, pues lo tengamos nosotros también dentro de nuestra propia existencia y que lo recordemos en la propia práctica, ¿no? Que de alguna forma tenemos esa vocación, esa llamada, y al que la haya olvidado, pues que se vuelva a reilusionar y reencantar con la filosofía. Y filosofía para niños puede servir a este reencantamiento de la propia filosofía, ¿no? Que hace a la filosofía nuevamente cantar. Bueno, pues a ver si es posible que vayamos por allí. Y nada, yo animo a todo el mundo a que en este proyecto ilusionante pues no colaboremos entre todos y nos podamos ayudar para seguir adelante. Muy bien, pues seguimos invitando a las personas que vean esta entrevista, que sigan los proyectos de Pepe Barrientos, sigan los proyectos también de Marfil y que se suscriban a este canal.